Habacuc capítulo 3. Recuerde que de los profetas menores, para los que batallan, ¿verdad? No lo vaya a buscar en el Antiguo Testamento. Después de los profetas mayores están los menores, y se les llama menores porque son libros más pequeños. Gloria a Dios. Capítulo 3, Habacuc capítulo 3 y versículo 2. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Tomen sus asientos. Voy a hacer un paréntesis antes de entrar en la predicación. Mencionamos el domingo que había 2 boletos que iba a pagar el hermano Ramón Sandoval para personas que verdaderamente no tuvieran, ¿verdad?, para pagarlo y que tuvieran, ¿verdad?, necesidad de ir. Y ya les asignamos uno para la hermana Olga y su esposo, y el otro para el hijo de la hermana Marta. No lo veo por ahí. Acá está, para él y su esposa. Así que esto será para el sábado 10 del mes entrante, ¿verdad? Hay algunos que no estuvieron, voy a decirlo. Se trata de una conferencia para matrimonios, y en esta conferencia va a haber una recepción, un buffet, ¿verdad?, de mariscos, y va a haber pastel, y para cubrir sus gastos se consideró aportar la cantidad de 250 pesos por matrimonio, ¿verdad? Por los que no estuvieron, ¿verdad?, que no estuvo la vez pasada el hermano Ramón y su esposa, ¿verdad? Si se animan, todavía nos quedan boletos. Si alguien, ¿verdad?, la hermana Raquel no estaba tampoco, si se animan a ir, son 250 pesos, ¿verdad? No tienen que pensar en qué voy a comer por allá. No, a eso, parte de la conferencia, pues esa es una de las cosas que va a haber, que coman, ¿verdad? Y entonces son 250 pesos, y como dije, ya están repartidos los dos, porque llegó a oídos del hermano, pues que algunos decían, pues yo no tengo, sí me gustaría ir, pero yo sé que hay más que quizás se vayan a quedar con las ganas de hacerlo porque no tengan, pero pues Dios proveerá, ¿verdad? A lo mejor alguien sale por ahí, si alguien necesita ir, yo pago el boleto, bueno, pues no sabemos, ¿verdad? Bien, vamos a considerar la palabra de Dios. El profeta Habacuc aquí, hermanos, menciona a Dios y le dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Cuánto les gusta oír la palabra de Dios con temor? Cuando dice con temor, se refiere con reverencia. Es un temor reverente. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, cuando oraba, fue oído por su reverencial miedo. Es un temor, un miedo reverente. Y él dice: oí tu palabra y temí. Oh Jehová, una de sus peticiones es: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. No nomás de la ira, sino que Dios se acuerde de su misericordia, pues con los que Dios va a hacer misericordia. ¿Con quién va a hacer Dios misericordia? Con los temerosos, ¿verdad? No va a hacer Dios misericordia con algún rebelde, ¿verdad?, puesto que él está rebelándose contra Dios. Entonces el profeta está mencionando, pidiendo a Dios: aviva tu obra en medio de los tiempos. La iglesia tiene que buscar, hermanos, un
avivamiento, ya que es una necesidad en los días que vivimos. No es asunto que, bueno, pues antes la obra estaba muy avivada y no está porque usted y yo no nos estamos disponiendo, pero esto debe de ser nuestra oración. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Es menester, ¿verdad?, que busquemos una visitación celestial, una unción, un poder, hermanos, que venga de lo alto, ¿verdad? No solamente quedarnos con un recuerdo. Me acuerdo cuando Dios me visitaba, cuando Dios me tocaba, cuando Dios me bendecía. Ya eso pues ya no lo dio el Señor. Pero el recuerdo, aunque a veces es bonito, no nos ayuda si no tenemos el avivamiento ahora. Necesitamos que ahora haya ese avivamiento, ¿verdad? Es como si a usted le dieron, tenía una necesidad y le dieron dinero para suplir esa necesidad, pero ya lo gastó. Pues solo se va a quedar con el recuerdo que fue bonito, pero tal vez hoy tenga otra vez necesidad. Y yo creo que todos tenemos necesidad de un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Necesitamos nuevo poder, nueva unción, hermanos, porque la situación de hoy, esa es de hoy, no es del pasado. No podemos vivir pues solamente con el recuerdo, sino que ahora es necesario que sigamos buscando a Dios. Allá vamos a ver en Mateo 25, Mateo capítulo 25, pasaje que ya usted sabe lo que dice ahí, ¿verdad? Un pasaje muy conocido, nos habla de las 10 vírgenes, y esas 10 vírgenes somos todos nosotros. El número no es el que importa, sino que lo que importa, de verdad, es que seamos parte de esas vírgenes que representan, ¿verdad?, la iglesia que se ha de ir con el Señor. Y dice el verso 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Cuántos han tomado sus lámparas? La lámpara, hermanos, es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que siga siendo lumbrera, que siga alumbrándonos la palabra, que siga iluminándonos, que siga dándonos ese entendimiento. Entonces dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Todavía no ha llegado, pero cuando Él venga, si estamos listos con nuestras lámparas encendidas, si hay avivamiento, si hay fervor, si hay unción del Espíritu Santo, si estamos despiertos, si estamos velando, podremos salir a recibir al esposo. Eran 10 vírgenes, ¿salieron las 10 a recibir al esposo? No, nada más las que estaban preparadas. Las otras se fueron a conseguir aceite. Así va a pasar con algunos. Cuando el Señor venga, van a correr, van a venir aquí al templo, quizá van a querer, ¿verdad?, oír la palabra de Dios, van a querer buscar la unción de Dios, pero ya no será necesario, ya será inútil, ya no habrá, ¿verdad?, otra oportunidad. La Biblia dice: correrán de norte a sur y de oriente a poniente, ¿verdad?, buscando quien les predique palabra de Jehová, y no la hallarán. Querrán buscar ese aceite, esa unción del Espíritu Santo, pero ahorita es el tiempo de buscarlo. Ahorita quizá algunos, ¿verdad?, estamos dormidos. Algunos no nos llama la atención la oración, no nos llama la atención el estar buscando a Dios,
Oiga, en aquel día vamos a desear que nuestra lámpara esté llena. Porque no es suficiente tener lámpara si no tiene aceite, si no está encendida. Si tenemos lámpara, es como si tenemos un carro, por muy bueno que esté, pero si no tiene gasolina, ¿dónde vamos con él? No podemos. Así, si nuestra lámpara no está encendida, si no tiene aceite, pues ¿para qué nos sirve? No nos sirve así, ¿verdad? Entonces necesitamos, hermanos, que nuestra lámpara, ¿verdad?, esté encendida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor Jesucristo. Ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, segundo de Reyes 2:9, dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. Pero no le dijo cuando yo esté en el cielo, ¿verdad? Antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de ¿qué? De tu espíritu sea sobre mí. Él no dijo: te pido que me des de nuevo, ¿verdad? Aquellas yuntas de bueyes que yo tenía. Que yo tenga más bueyes, que tenga más yuntas, que tenga más terrenos, que barbechar, que me haga un gran agricultor. No pidió eso. Él ya había, ¿verdad?, matado la yunta de bueyes y los había comido con sus amigos al despedirse, ¿verdad?, para seguir a Elías. El arado ya lo había quemado para no tener a qué volver. Ahora él lo que quería era la unción del Espíritu Santo. Y le dice, de verdad quiero, aleluya, te ruego que una doble porción, hijo, de tu Espíritu sea sobre mí. Una doble porción de tu poder, una doble porción de la unción que está en ti. Quiero que sea sobre mí. Nada de conformista, ¿verdad, hermanos? Sino que él en lo espiritual era ambicioso. No es malo ser ambicioso si es en lo espiritual. Amén. Entonces ahí vemos que él anhelaba mucho más poder, mucha más unción. Nosotros debemos anhelar, hermanos, como Eliseo, esa unción. Debemos de anhelar, hermanos, ese avivamiento, ese poder, esa llenura del Espíritu Santo. Debemos anhelar, hermanos, estar bien llenos del poder de Dios, aleluya, para que nosotros, hermanos, estemos confiados, seguros a quién estamos sirviendo. Porque muchas veces hay quienes tanto se alejan de Dios que ya ni se sienten seguros de que Dios los va a escuchar, porque saben que no han buscado a Dios. Y no tenemos, ¿verdad?, que esperar, hermanos, a estar en una difícil situación para buscar a Dios. Ahorita es tiempo de llenar nuestra lámpara. Ahorita es tiempo de buscar el poder de Dios. Ahorita es tiempo de buscar el avivamiento del Espíritu Santo. Y hay promesas de Dios de enviar el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Solo resta que lo estemos pidiendo. Quizá pues algunos ni le decimos: Señor, manda un avivamiento, manda ese avivamiento, Señor, en medio de los tiempos, Señor. Haz conocer que tú estás aquí, que tú estás con nosotros, que tu poder aquí está, aleluya, y que sintamos esa presencia de Dios. Aleluya. Muchas veces tal vez sí oramos por el enfermo, oramos por nuestras necesidades, pero a veces no estamos orando por un avivamiento, no estamos pidiendo a Dios una unción, no estamos pidiendo una llenura del Espíritu Santo. Y es necesario, hermanos, es como no tener, hermanos, un avivamiento, una llenura del Espíritu Santo, es como no tener que comer. ¿Cómo podemos vivir sin comer?
¿Cómo podemos vivir una vida cristiana sin la unción del Espíritu Santo? Esta, hermanos, es indispensable en la vida del cristiano. Aleluya. Y debemos de sentirlo. Yo no sé si usted lo está sintiendo, la necesidad de querer más de Dios. ¿Cuántos quieren más del poder de Dios? Aleluya. El apóstol Pablo, hermanos, le dio un consejo a un pastor, hermanos, que aunque era pastor, él miraba que necesitaba, ¿verdad? Ahí en segunda a Timoteo, capítulo 1, segunda Timoteo capítulo 1 y versículo 6, dice el apóstol Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo. Es un consejo, no una orden. Te aconsejo que avives, ¿qué cosa? El fuego del don de Dios. Y dijo que está en ti. O sea, Timoteo tenía este don de Dios. Por eso dice que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo ya había orado por Timoteo, le habían puesto las manos y Timoteo había recibido este don del Espíritu Santo, pero ahora, aunque lo había recibido, estaba un tanto apagado. Y Pablo le está aconsejando que lo avive. Amén. Que lo avive, hermanos, porque pues un fuego sí puede estar bonito, pero si dejamos de avivarlo, el fuego poco a poco se va a ir extinguiendo, se va a ir apagando. ¿Y qué necesitamos hacer? Arrimarle más leña para que arda ese fuego. Aleluya. Y Pablo estaba mirando que Timoteo necesitaba avivar el fuego. Pero era un pastor, porque él sabía. Sí, los pastores sabemos, pero necesitamos, ¿verdad?, una motivación. Pablo está motivando a Timoteo: avívalo, aviva ese fuego. Pablo había conocido a Timoteo, que era un pastor joven pero fervoroso, un joven esforzado, un joven, hermanos, muy valiente, muy trabajador en la obra de Dios. Pero pues pasado algún tiempo, hermanos, había ido dejando. A veces cuando vemos a un hermano, ¿verdad?, fervoroso, a veces se piensa: este está bueno para pastor. Y pues bueno, no lo hace todo eso, ¿no? Yo recuerdo allá en Sinaloa, en el tiempo de un avivamiento que hubo, había un joven, ¿verdad?, alto, ¿verdad?, bien parecido, y se gozaba tanto en el culto y brincaba glorificando a Dios y bueno, hablando en lenguas y dijeron: hermanos, yo creo que necesitamos iniciar al ministerio a este hermano. Y lo iniciaron, y pues poco después hasta, ¿verdad?, lo apartaron para el ministerio y pues lo pusieron en una obra de pastor, pero él no tenía conocimiento. Había sido muy fervoroso, pero le faltaba la preparación de la palabra. Y pues cuando él, ¿verdad?, tenía que predicar, estaba en problemas, no hallaba ni qué predicar. Cuando en las reuniones a veces se llegaba, porque ahí se elige en las reuniones ministeriales si va a haber culto, dice: bueno, pues ¿a quién proponen que predique? Pues que predique el hermano fulano. Y otros: pues yo propongo al hermano sultano, y ahí lo someten a votación, pues el que ganó en votación, eso va a predicar. Y a veces que lo elegían al hermano, y él deseaba que se lo tragara la tierra, porque pues él no tenía eso, pero había sido muy fervoroso. Pero poco a poco después se fue acabando aquello. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios. Por esta causa Pablo dice a Timoteo que avive, ¿verdad?, el don de Dios. El cristiano debe tener nuevos avivamientos. Amén. Nuevo fuego, hermano, nuevos vientos que soplen, hermanos, para que el fuego, hermanos, se avive, el fuego del Espíritu Santo. No solo, digamos,
me acuerdo cuando Dios me visitaba, me acuerdo cuando Dios hizo esto en mi vida, pues estuvo muy bonito y no es malo que lo recuerdes. Bueno, a lo mejor eso hasta lo motiva. Sí, pues yo creo que yo me he descuidado y he tenido la culpa, pero pues voy a volver a buscar a Dios y Dios me va a tocar, Dios me va a visitar, Dios me va a volver a bendecir, aleluya. Pero el asunto es que hay que buscar ese avivamiento ahora, amén. No, lo que pasó en el pasado no me sirve ahora, sino que me sirve lo que ahora esté sucediendo, lo que ahora haya en mí, lo que haya en usted, aleluya. Eso es lo que Dios va, hermanos, para que Dios se manifieste, es por lo que usted y yo hayamos estado esforzándonos. Así que las condiciones mundiales, hermanos, son favorables, ¿verdad?, para un avivamiento en estos días, ¿verdad? Hay que hablarle a la gente, gloria al Señor. Necesitamos dar testimonio, ¿verdad? El refrigerio ha venido, ¿verdad? Cuando menos, hermanos, quizá esperanza ha habido, hermanos. Dios lo manda, aleluya. Cuando los hombres más alejados de Dios han estado, ¿verdad?, muchas veces, pero Dios ha mandado ese avivamiento y eso es lo que necesitamos, aleluya. Yo recuerdo cómo empezó el avivamiento en Sinaloa, como ha sucedido en otras partes, ¿verdad? Eran 4 pastores que se vinieron de Sinaloa, ¿verdad?, a Tucson, a visitar la primera iglesia apostólica en Tucson, y estuvieron ahí, regresaron diciendo pues que era un templo muy grande, muy bonito, que pues había grande congregación, pero estaban muertos, apagados. Y el primer pastor que le tocó predicar ahí, porque estuvieron haciendo cultos todos los días, pues nadie glorificaba a Dios, nadie, no le sacaban un gloria a Dios a los hermanos. Y bueno, pues luchó el hermano, el pastor, pero no se movió. El segundo día el otro pastor estuvo predicando y un poquito, uno que otro por ahí alababa a Dios o decía amén, pero seguía todavía un poco así frío el ambiente. El tercer día estuvo predicando otro pastor y ya hubo pues más respuesta del pueblo, ya hubo más alegría, más regocijo. El cuarto día le tocó predicar a mi padre, ¿verdad? Y ese día, hermanos, se desbordó el Espíritu Santo, se derramó y comenzaron a hablar en lenguas y empezó a haber profecía. Unos hablaban en lenguas y otros interpretaban lenguas y fue una cosa tremenda. Y pues en esa ocasión mi padre lo había acompañado una hermana mía, y pues ella, el Señor también la visitó y le dio a ella un don, aunque no se manifestó ahí, pero se lo dio. Llegaron a Angostura, donde mi padre era pastor, y el primer domingo que estuvieron allá, hermanos, en el culto se derramó el Espíritu Santo. Hermanos, tomó a mi hermana, la trajo al altar y ahí el Señor la llenó. Se levantó de ahí mi hermana y fue por una joven, ¿verdad? Así con los ojos cerrados, se dirigió a la joven, la agarró de la mano y la trajo al altar y se hincó con ella y empezaron a orar. Y de ahí se levantaron las dos y fueron por otros jóvenes, empezaron a cargar a los jóvenes al altar y algunos pues no sabían qué estaba sucediendo, estaban asustados, nunca habían visto eso. Y algunos empezaron a sacarle la vuelta entre las bancas, pero se movían más rápido las hermanas con los ojos cerrados que las otras con los ojos abiertos. Y los agarraban y los traían al altar, después a los hermanos, a las hermanas. Y oiga, estuvo tremendo aquello. Hubo, hermanos, profecía, hubo lenguas, interpretación de lenguas, un avivamiento. Y cuando yo supe, otro día fui allá y llegué con mi hermana, y cuando yo la saludé no me podía contestar en español.
ya estaba, hermanos, tan llena del Espíritu Santo que su lengua solo hablaba lenguas y lenguas. Y hermanos, ya cuando ella pudo comenzar a hablar, me hablaba como si fuera una gringa. Oye, hermano Jacob, me decía así como entre la lengua como trabada todavía, pero es que estaba, hermanos, bien bonito aquello, bien hermoso. Y cuando las iglesias de Guamúchil, hermanos, de la Reforma, de Acatita, de Culiacán, de Los Mochis, de otras partes, oyeron lo que estaba sucediendo allá en Angostura, empezaron a venir a los cultos desde allá, y el Señor a manifestarse en cada culto, y todos los que venían se llevaban dones del Espíritu Santo. O sea, Dios les daba, y llegaba allá y se prendía el fuego en aquella iglesia, y en la otra, y en la otra, y en la otra. Oiga, estaba tremendo, creciendo el avivamiento, porque se había buscado ese avivamiento allí. Aleluya. Es necesario que busquemos, aleluya, ese avivamiento, porque a veces, hermanos, ni siquiera pensamos que se ocupa, aunque a veces lo anhelemos, ¿verdad? Pero no lo buscamos. Y yo creo que necesitamos, hermanos, buscar ese avivamiento. Así que, pues, yo creo que Dios está, ¿verdad?, aquí en esta ocasión. Amén. Y Dios desea hacerlo. El Señor me está oyendo. El Espíritu Santo sabe que Él quiere derramarse, quiere visitarnos, quiere llenarnos, pero necesitamos buscarlo. Aleluya, gloria al Señor. Que cuando oremos, quizá muchos de ustedes no saben para qué la oración aquí, de los que pasan 15 minutos orando. Algunos pasan a orar, y qué bueno, pero algunos tal vez no sepan para qué es esa oración. Es para pedir por el que va a predicar, por el que está presidiendo, por un avivamiento en cada culto. Aleluya, para que los cultos estén bendecidos. Aleluya, para que haya fuego del Espíritu Santo, como lo ha habido, pero que ahora, hermanos, ese fuego caiga sobre la iglesia. Aleluya. Dios quiere visitarnos. Aleluya. Busquemos ese avivamiento y digamos como el profeta Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra, Señor, en esta congregación, en esta iglesia. Buscar, hermanos, ese avivamiento, y Dios, hermanos, se encargará de hacerlo. Aleluya. Yo creo que Dios quiere hacerlo, y podremos tener libertad de hablarle a las almas, porque ese fuego, hermano, nos moverá. Como falta el fuego, no sentimos la necesidad de salir a hablarle a las almas. Hermanos, cuando el avivamiento llegó allá, hermanos, los hermanos, sin que nadie les dijera, salían a hablar, a trabajar. Una ocasión estaban en un culto en un lugar que se llama Rancho Viejo. Estaban en un culto y el Espíritu derramándose, y de ahí salieron, hermanos, no recuerdo si eran un par de jóvenes, ¿verdad? Salieron y ahí van por la calle y con los ojos cerrados en bendición, y encontraban una persona y les daban un mensaje corto, pero les decían que Cristo venía, que se arrepintieran, y seguían y le hablaban a otro, y seguían y le hablaban a otro. Así se fueron, hermanos, esa ocasión, y agarraron una barranca ahí, hermanos, pues llena de piedras, y ellas con sus ojos cerrados, pero no se tropezaban, y se fueron por esa barranca y llegaron donde había una casita abandonada. Bueno, no abandonada, pero sola, ¿verdad? Es decir, pues era la única casita, y había dos viejecitos, pero uno de ellos estaba muy enfermo, ardiendo en calentura, bien enfermo, y llegaron, le dieron el mensaje, oraron, y el Señor se manifestó, y así los traía, hermanos, porque el Espíritu Santo mueve a la iglesia. Necesitamos un avivamiento, aleluya, despertar de ese sueño, hermanos, para que Dios pueda manifestarse. Aleluya. Dice la palabra de Dios allí en Juan
capítulo 4, gloria al Señor Jesús, versículo 35, aleluya, y 36. Evangelio de Juan 4:35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. La siega quiere decir la cosecha. Segar es cosechar. Y el que siega, o sea, el que cosecha, recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Aleluya. Así que, hermanos, necesitamos entender que es tiempo, hermanos, de que nosotros nos constituyamos, hermanos, en mensajeros del Señor, mensajeros de valor, mensajeros del Espíritu Santo. He oído a varias hermanas aquí decir, ¿verdad? Hermanos, yo quisiera que alguien me acompañara para salir, y oigo unas y oigo otras, no sé, ¿verdad? Pero pues yo creo que ya es tiempo de que, pues, ¿verdad? Se pongan de acuerdo y salgan a dar testimonio. Aleluya. Porque aquí yo oigo que dicen que quieren hacerlo, pero están esperando no sé a quién. ¿Por qué no se decide y va usted para que, ¿verdad? Inicie? Una ocasión había un hermano que vino y me dijo: hermano Jacobo, quisiera decirle algo. Y ya fui con varios, y pues lo que han hecho es que me han rechazado y como que hasta se burlan de mí. Los he invitado a orar y pues no, dicen no quieren. Y ahora vengo con usted para que, si usted quiere, oremos juntos. Claro que sí, le dije, venga, si vamos a orar. Y empezamos 2 ahí, hermanos, a orar en el templo. Orábamos toda la noche. Si no había culto, orábamos. Si había culto, después del culto seguíamos. Él no se iba, yo ahí vivía en el templo, y orábamos. Ahí nos daban las 12, la 1 de la mañana, estábamos orando. Dios nos visitaba, nos tocaba, hermanos, nos bendecía, nos tomábamos de la mano, hermanos, en símbolo de unión, hermanos, para pedir a Dios de mandar algo. Y hermanos, estábamos felices, pero bien regocijados con lo que Dios nos daba. Aleluya. Así que pues a veces estamos por ahí, ¿verdad? Pues solo pensando y no se llega el día. Yo creo que es tiempo de que, hermanos, busquemos ese avivamiento. Decir, este día voy a ayunar o voy a orar antes de salir, para que romper esas puertas de, ¿verdad? De hierro, esos cerrojos de bronce, esos obstáculos, ¿verdad? Atar esos demonios, para cuando yo les hable, la gente reciba la palabra de Dios. Aunque en todo momento tenemos que estarlo haciendo. Me decía una persona, un compañero de trabajo, el viernes, dice: hoy es viernes, el cuerpo siente que es viernes. ¿Y eso cómo que siente? Sí, dices que es viernes, dijo, el cuerpo siente la necesidad de ir a buscar alcohol. Y otra vez ayer le dije, en lugar de arrepentirte, le dije, darte cuenta en la condición que estás, le dije, la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Si tú te mueres ahorita, te vas derechito al infierno, le dije. Y le empecé a explicar así en breve, porque no debemos hablar la palabra de Dios ahí. Le dije, el infierno es algo tremendo. Erupciones volcánicas que hay cuando corre la lava y todo eso, apenas son resolladeros del infierno. Y le estuve mencionando, ¿verdad?, cómo los rusos, ¿verdad?, estaban haciendo una perforación que ya llevaba como 12 o 13 kilómetros excavada, ¿verdad? Muchos geólogos allí, hasta que oyeron que de más abajo salían unas voces que decían ¡ay!, gritaban. Le dije, y salió en el periódico esto, se grabó. Le dije, si no te arrepientes, para allá vas. Oiga, hermano, no me esté asustando, pues ojalá y te arrepientas, le dije yo, porque eso que estás pensando, y pues yo estoy arrepentido. ¿De qué estás arrepentido? Pues no sé. Pues entonces no es tarde, que yo, si estás pensando irte a tomar.
Y hermanos, tenemos que aprovechar los momentos ¿verdad?, que tengamos para decirle a la gente, ¿verdad? Quizá algunos, ¿verdad?, que no conocemos, pues tenemos que hablarles en otra manera. Pero los que ya les tenemos confianza, pues tenemos que hablarles más directamente, porque están bastante, ¿verdad?, empedernidos, ¿verdad?, tienen ya callo, ¿verdad?, y no reciben la palabra. Y ellos cada vez que oyen que se va a acabar el mundo, que va a pasar esto, viene, oiga, ¿cómo ver? ¿Será cierto esto? Y le digo, pues no se va a acabar ahorita, pero se va a acabar de todas maneras. Y vale más que te arrepientas, ¿verdad? Así que, pues hermanos, la gente, ¿verdad?, anda, ¿verdad? Un joven por ahí también me dijo, oye, dice, ya está preparado ¿para qué? Para lo que va a pasar mañana. ¿Y qué va a pasar? Pues que se va a acabar el mundo, porque dicen allí que la Virgen María dijo esto. Loco, le dije yo, ¿qué Virgen María? Le dije, están soñando, si no, luego te lo recuerdo, ya se llegó el día. Le digo, ¿qué pasó? Le dije, ¿dónde están las falsas promesas que dijiste tú que iba a pasar porque la Virgen María, o más bien la Virgen de Guadalupe decía que? Entonces, ya le hablé un poquito, pero como dije, no hay mucho ahí libertad para hablar, se nos tiene prohibido. Pero de todas maneras, hermanos, no se me escapan, su oportunidad busco, hermanos, para hablarles. Así que, hermanos, yo creo que Dios quiere que nosotros hablemos. Amén. Ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 16 y 17 dice, Hechos 2, 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, aleluya, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí vemos entonces, hermanos, que tenemos esta promesa, aleluya, pero aquí el apóstol Pedro citó una profecía, la profecía del profeta Joel, y en su tiempo postrero principió allá, cuando predicó Pedro, con mayor razón ahora en este tiempo, ¿verdad? Si esto sucedió allá principió, y la profecía dice, y será que en los postreros días, pues estamos en los postreros días, amén. Así que si esto empezó allá, hermanos, tiene que terminar acá con nosotros, porque la Biblia habla de una lluvia temprana y de una lluvia tardía. La lluvia temprana fue cuando el Pentecostés, pero nosotros esperamos la lluvia tardía, y por ella debemos de estar clamando, aleluya. La palabra de Dios nos dice ahí en Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos. Nosotros estábamos en aquel tiempo lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios nos llamó, hermanos, para bendecirnos, para visitarnos. Gloria al Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estamos en el tiempo, hermanos, en que tenemos que estar clamando. Si allá Habacuc buscaba un avivamiento, en todos los tiempos ha sido necesario el avivamiento. Oiga, no haber avivamiento es como, hermanos, sembrar y no haya lluvias y no haya agua, de nada sirve. Pero, hermanos, si tenemos avivamiento, Dios, hermanos, va a hacer que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue, aleluya, aleluya, gloria al Señor, y alcance, hermanos, a cuantos están lejos. Todavía hay gente que está lejos, así que es lo que necesitamos en este tiempo. ¿Qué clase de avivamiento puede la iglesia esperar para estos días?
hermanos, del tiempo, del fin, es importante. La respuesta, hermanos, está en nosotros, ¿verdad? La iglesia necesita una restauración. Necesitamos volvernos al principio, buscar a Dios todos los días en el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que necesitamos una restauración del poder milagroso de Dios. Dios lo quiere dar si estamos dispuestos, hermanos, a buscarlo, a pagar el precio. Él quiere que seamos, hermanos, vencedores, no vencidos, que estemos en victoria, aleluya, no derrotados. Hay veces que usted se puede sentir derrotado, como pensando, pues yo creo que yo hasta aquí yo voy a llegar, no tiene caso, no siento nada, no veo respuesta, porque usted no está buscando a Dios como debe. Si usted le busca, se esfuerza, no tiene que culpar a nadie para decir es que la iglesia está muy fría. Usted es parte de esa iglesia, y si está fría, usted tiene la culpa, porque no lo está haciendo, porque no está buscando, no se está esforzando, aleluya, y no tiene razón para decir yo no voy a buscar a Dios hasta que los demás lo busquen. Usted empiece a buscarlo, aunque otros no lo hagan. Usted será el que va a recibir bendición, usted va a recibir aprovechamiento de parte del Espíritu Santo. Así que, hermanos, necesitamos buscar ese avivamiento, aleluya, para que Dios... ¿Cuántos quieren buscar ese avivamiento? Aleluya. ¿Cuántos quieren empezar ya? ¿O van a esperarse hasta, como dicen algunos, hasta que llegue Navidad? Para esa mentira que todos los años se cuentan, hay que renovar votos. Esas son mentiras. Renuevan votos y no cumplen con esos votos, nunca. Nomás es una tradición. En el mundo también dicen eso. Si usted se fija en esa fecha, en Navidad, todo el mundo está renovando votos. Los artistas renuevan votos, que ese año, ¿verdad?, según pues saquen más discos, ¿verdad?, más canciones, tengan esto, lo otro, algunas otras cosas, pero allá están en el mundo. Y las iglesias están en lo mismo. Es que nosotros tenemos que buscar el avivamiento ya. No decir la semana que entra, el mes que viene, ya que pase esto, ya que mis hijos se gradúen, ya que salga de la escuela, ya que logre este trabajo. No, es tiempo de empezar ya a buscar al Señor, aleluya, porque vamos postergándolo y ese día no se llega. ¿Qué clase de avivamiento puede después la iglesia esperar? Conforme, hermanos, nos esforcemos, Dios nos lo va a dar. Así que la medida, hermanos, del poder de la iglesia no consiste en la cantidad de seguidores, hermanos, ni en los edificios que posea, ni en los fondos económicos. Algunos se jactan de que tienen mucho dinero en el tesoro, muchos fondos, que tienen, bueno, hermanos, tantas cosas. Por ahí, antes de que muriera el hermano de la segunda iglesia apostólica, hasta andaban en pleito, porque no recuerdo si era 1 o 2 millones de pesos que había en el tesoro, con los cuales se quería quedar el pastor, y luego la iglesia se los quería quitar, y andaban hasta en litigios. Y creo que la licenciada que nos defraudó a nosotros andaba metida en ese pleito, ¿verdad? Y bueno, oiga, eso no es lo que tenemos que estar buscando. Tenemos que buscar un avivamiento, aleluya. No decir, pues ya tenemos templo, pues ya estamos realizados, el templo está bien bonito, pero está solo. Porque no estamos trabajando, porque no estamos dando testimonio, porque nos falta salir a hablar de Cristo, nos hace falta llenarnos del amor de Dios. El Señor dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tenemos que buscar el primer amor. Ese amor nos moverá a trabajar, esforzarnos sin medir el tiempo, de día y de noche. Vamos a hablar de Cristo, aleluya. Pero necesitamos ese avivamiento, ese poder, esa unción, aleluya. Su poder, hermanos,
que Dios nos va a dar la capacidad de combatir las fuerzas de las tinieblas. Aleluya. Y hacer retroceder la creciente, hermanos, obra satánica. No es que haya, hermanos, hombres en el poder, sino que haya poder en los hombres de Dios, en las mujeres de Dios, que haya ese poder. Algunos buscan, ¿verdad?, llegar a tener un grado, ¿verdad?, llegar a ser en las iglesias donde existen los nombramientos, ¿verdad?, que el anciano, el supervisor, ¿verdad?, o le llaman el presbítero. Otros ya quieren ser el obispo, otros quieren ser el presidente, buscan, ¿verdad?, estar en el poder, pero no están buscando el poder en ellos. Y nosotros es lo que necesitamos. La iglesia primitiva eso buscó y eso tenía, y los quisieron parar y les dijeron: les prohibimos estrictamente que no hablen más en ese nombre. Saliendo de ahí después de ser azotados, siguieron hablando la palabra de Dios y haciendo milagros. Y oiga, decían: no los podemos parar. Los milagros que están sucediendo son grandes, son fuertes. ¿Qué haremos? Vamos a intimidarlos, vamos a azotarlos. Hasta que les dijo aquel hombre: tengan cuidado, porque si esta obra es de Dios, no la van a ustedes a poder parar. Así que Gamaliel fue más sabio, ¿verdad? Él dijo: si es de Dios, si es de los hombres, miren. Y ya se levantó uno, juntó gente, pero ¿dónde está? Murió y se acabó. Se levantó otro y se levantó otro. ¿Dónde están? Si esta obra de los hombres no se apuren, se va a acabar. Pero si es de Dios, no seáis tal vez hallados luchando contra el mismo Dios. Y no paraban. Y ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos habían visto el poder de Dios, y usted y yo también lo hemos visto, pero queremos seguirlo viendo. Queremos que el poder de Dios siga manifestándose. Aleluya. Así que, hermanos, no podemos dejar. Miren la oración que tenían los hermanos ahí en Hechos 4, 29 y 30. Hechos 4, 29 y 30 dice, ahí están orando y dice: ahora, Señor, mira sus amenazas. Los estaban amenazando para que no hablaran. Y conoce a tus siervos, que con todo denuedo quiere decir valor, con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Se da cuenta de lo que ellos pedían? Estaban pidiendo un avivamiento. Estaban pidiendo, ¿verdad?, que pues Dios los siguiera usando, ¿verdad?, haciendo señales, prodigios. Un prodigio, hermanos, es algo sobrenatural, algo grande, maravilloso. Aleluya. Entonces ellos pedían señales, prodigios, ¿verdad?, sanidades, milagros. Hermanos, pedían poder de Dios para hacer esas cosas. No estaban ellos, ¿verdad?, buscando estar en el poder, sino estaban buscando que el poder estuviera en ellos. Aleluya. Eso tenemos que buscar, la iglesia, que el poder de Dios esté en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, es tiempo. Si usted estaba pensando, ¿verdad?, en un tiempo más empezar, no. Es tiempo de que ya empecemos a buscar a Dios. El que no lo ha hecho, hágalo. El que lo está haciendo, sígalo haciendo aún más, hermano, que va a haber respuesta. Así que si Pablo le encargaba a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Dios ha puesto en nosotros ese fuego, ha puesto en nosotros esa unción, pero hay que avivarlo. Hay que avivarlo. Los dones no se acaban, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que estos dones, hermanos, son para siempre. Se pueden apagar, pero no se acaban. Así que Dios, ¿verdad?,
ha dado dones, ha dado, ¿verdad?, poder, ha dado unción, hermanos, en diferentes. Sigamos buscando eso. Que, hermanos, que hay poquitos ahorita. Si buscamos un avivamiento, este lugar va a ser insuficiente. Tenemos que buscar el avivamiento, pero no diga la semana que entra, es ya. Ya, hermanos, es necesario. Desde hoy empecemos a buscar, ¿verdad?, al Señor, aleluya, para que Dios nos visite, Dios nos bendiga. Bien, hermanos, pues vamos a cantarle al Señor. Para el próximo domingo voy a entrar más temprano y pues vamos ¿verdad?, a tratar de también finalizar un poco temprano, ¿verdad? Estemos a tiempo para estar en el culto, ¿verdad? Así que aprovechando, como dice el apóstol